Canal Eureka, conversaciones seguras y honestas sobre abuso sexual. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el programa de la Defensoría de las Audiencias de Canal Capital. Hoy queremos invitarles a reflexionar sobre una conversación profunda y necesaria. Cómo los adultos podemos conversar con niños, niñas y adolescentes sobre temas difíciles, sensibles y muchas veces silenciados, como lo es la prevención del abuso sexual. Invitamos hoy a Eduardo y a Paulina, líderes del proyecto Tita de Visita, quienes participaron en un poderoso video podcast de Canal Eureka junto a dos niñas que con su mirada y con su voz nos recuerdan la importancia de escuchar y dialogar sin miedo y sin tabúes. Hola, somos Eduardo y Paulina de Tita de Visita y estamos aquí en De Frente con Mente. Y queremos invitarlos a este capítulo súper especial porque no solo va para niños y adolescentes, sino que también va para los adultos. Hablamos de límites, hablamos de prevención en la virtualidad, hablamos de redes de confianza y adultos protectores. Este tema de violencias en la infancia es un tema que nos corresponde a todos y por supuesto es importante estar informados. Y ahí contamos algunos tips y herramientas que pueden ser útiles para niños, niñas, adolescentes y para los adultos. No se lo pierdan. Nos referimos a este capítulo del videocast del canal Eureka, el cual ustedes pueden consultar en el canal de YouTube buscando así. ¿Alguna vez te ha pasado que algo te incomoda y no sabes qué hacer? Si alguien no respeta tus decisiones, tu cuerpo y tu espacio, ¿sabes a quién recurrir? Hoy queremos hablar de lo importante que es escuchar lo que sentimos, poner límites y sobre todo saber que no estamos solos. Así que bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Gracias. Les invito a ver esa conversación y a que nos cuenten qué aprendizajes nos deja a los adultos. Escríbanos al correo defensoría@canalcapital.go.co. Vamos a conocer cómo fue esa experiencia, qué retos tenemos en la prevención del abuso sexual y cómo podemos desde nuestras casas y desde otros entornos construir relaciones más respetuosas, más empáticas y protectoras de la infancia. Los invito a tomar nota de esta interesante conversación. Eduardo y Paulina, gracias por estar con nosotros. Les hemos invitado para comentar una conversación, a mi juicio muy poderosa, que ustedes sostuvieron con dos niñas protagonistas de un video podcast de la generación Eureka sobre prevención de violencias y sobre todo prevención de abuso sexual. ¿Cómo vivieron esa experiencia ustedes? Para nosotros, pues, muy enriquecedor tener la oportunidad de llegar a estos espacios y conversar estos temas que son tan complejos y poderlo hacer directamente con niños y adolescentes. Creo que siempre nos enriquecemos de esta voz que tienen los niños y los adolescentes que se permiten poner sobre la mesa este tipo de temas. Entonces, creo que fue una experiencia muy positiva, fue muy dinámica y además fue muy divertido, que creo que también es el ADN de Tita de Visita y es hablar de temas complejos y difíciles desde un lugar creativo y divertido. Justamente creo que una de las grandes fortalezas de esa gran conversación, como dices tú, Carlos Alberto, es que el formato del programa y el formato que manejamos en Tita, digamos que la propuesta que tenemos, se alinearon o se engranaron muy bien.
porque hay una dinámica donde hay toda una propuesta estética y al mismo tiempo hay mucho juego y hay mucha tranquilidad y mucha conversación seria, pero amena y cuidadosa. Sin duda, me llamó la atención que las niñas y ustedes y la moderadora, que es una colega del canal Eureka, logran transformar una conversación sensible y compleja en un juego. ¿Qué hizo posible el tratamiento divertido de un tema serio y difícil para muchos adultos? Justamente creo que lo que decía, el tema del formato es muy poderoso. Nosotros en las formaciones que hacemos para los adultos y en el trabajo que tenemos con los niños y con las niñas, buscamos justamente poder tocar temas muy sensibles que son muy complicados, como el abuso y la prevención del abuso sexual infantil, pero lo hacemos a través de historias, a través del arte, con los títeres, y de Frente y con Mente hace justamente eso, lleva la conversación muy sutil, empieza como jugando, y de repente lo conversamos después con Paulina, estamos teniendo unas conversaciones tremendas, hablando de temas muy profundos, pero fue una habilidad que a mí me pareció maravillosa cómo manejaron como toda esa línea de conducción del programa. Paulina, creo que el uso de una mesa redonda en la cual me puedo apoyar mientras converso ayuda de un lado a relajar muscularmente todo el cuerpo y del otro a conversar en el mismo nivel físico, en una relación que visualmente se percibe como una relación horizontal, ¿no? Total, no solo horizontal, sino también en el estar sentados en círculo favorece que se esté mirando a la cara, ¿no? Que se esté entregando el mensaje desde un lugar donde el otro ve lo que le estoy diciendo, con mis gestos, con mi tono, pero el cara a cara, digamos que favorece que haya mucha más apertura y haya muchas más posibilidades de hablar las cosas desde un lugar mucho más tranquilo, porque se siente justamente como un lugar donde no hay una relación de poder, porque justamente lo que buscamos nosotros es que el aprendizaje se dé desde ese lugar, desde un lugar tranquilo, desde un lugar que permita y que invite como a la apertura de la conversación, y eso nos lo permitió también tener el formato del programa. Les invito a que profundicemos en el concepto de la relación de poder que con frecuencia asumimos los adultos con los niños, niñas y adolescentes. Tiene que ver también, les pregunto, con la costumbre de invocar nuestra experiencia de muchos años para presentarla como prueba de que los adultos sabemos más que los niños por ser más viejos. ¿Tiene que ver con eso de cuando seas más grande vas a comprender que yo tenía la razón? Sí, digamos que lo menciono también porque los abusadores sexuales infantiles se basan de estas relaciones de poder muy marcadas entre los niños y los adultos, ¿no? En donde se somete a hacer lo que yo digo y lo que yo impongo, y aquí se guardas el secreto porque yo soy el adulto y tú no tienes derecho a hablarlo. Entonces, básicamente como que todas estas dinámicas de alguna u otra manera influyen e inciden en estas dinámicas que están relacionadas con el abuso sexual infantil. Y adicional a eso, pues también vivimos en unas sociedades donde son muy adultocéntricas, es decir, como que el único que tiene la razón y el único que puede hablar por experiencia es el adulto, y ahí se pierde mucho la voz del niño, la posibilidad que tiene el niño de expresar y de poder darle voz a lo que siente, a lo que vive, y digamos que eso finalmente hace que haya una desigualdad, haya una imposición y no se da la posibilidad de escuchar la otra parte. Eduardo, quienes hemos tenido el privilegio de conocer de cerca el trabajo del canal Eureka, podemos dar fe de que allí nada, pero es que nada se improvisa. Se vio claramente en la conversación de ustedes con las niñas y con la moderadora del programa. Viendo el video podcast, me preguntaba yo si lo mismo debemos hacer los adultos para conversar con niños, niñas y adolescentes sobre abuso sexual. Me explico. Deberíamos, en cualquier caso, sentarnos a dialogar con un guión estructurado, con una hoja de ruta predecible, sin que eso signifique que queramos controlar todas las variables que puedan presentarse durante la conversación, ¿o eso no es aconsejable? De alguna manera yo creo que es un poco de ambas partes.
las conversaciones orgánicas siempre van a ser las mejores conversaciones, donde se da el espacio para conversar, para contrapuntear, etc. Pero al mismo tiempo creo que es importante que los adultos, más que tener un plan, tengan ciertos conocimientos para tener conversaciones difíciles, conversaciones donde, por ejemplo, queremos enseñarle a los niños o a las niñas habilidades de autoprotección o hacerles preguntas de una situación que aparentemente implicó algún riesgo, y para eso es importante aprender a hacer ciertas preguntas, aprender a escuchar también, ¿no? Porque, digamos, los adultos somos muy buenos hablando, pero no somos tan buenos escuchando, y muchas veces queremos, sin querer queriendo, escuchamos lo que queremos escuchar y hacemos un montón de suposiciones. E incluso les imponemos algunas respuestas a los niños o las niñas con las mismas preguntas. Así que, digamos que más que tener una estructura rígida, sí hay que tener ciertas herramientas para poder utilizarlas en medio de esas conversaciones y comunicación, que la apuesta es que sea tremendamente enriquecedora. ¿Cómo qué tipo de herramientas podrían ser, Paulina? ¿De qué herramientas se pegan ustedes, por ejemplo, para que estas conversaciones sean estructuradas? Pues yo siento que la mayor herramienta es la información. Creo que un adulto que está informado, que tiene la capacidad de poder como tener esa estructura para acercarse al niño y fluir en la conversación que surja, ¿no? Pero creo que pues hay muchas habilidades que, por supuesto, el adulto tiene que poner en práctica si quiere acercarse a los niños y poder generar vínculos de confianza y una comunicación abierta. Entonces, uno de esos creo que es validar lo que está sintiendo el niño y validar también lo que está sintiendo, es decir, me siento nerviosa con esta conversación que voy a tener y veo que tú también estás incómodo, es decir, mencionar y validar, creo que es una habilidad, la habilidad, por supuesto, de la escucha, la habilidad de ser empáticos y entender, digamos, como esto que sucede en este tipo de conversaciones, pues que son difíciles. También siento que es importante reconocer que a veces no sabes todo, ¿cierto? Que puedes decirle al otro, no estoy tan informado, agradezco que lo estés preguntando, pero lo vamos a ir a averiguar juntos. Por ejemplo, reconocer también que fallamos, la habilidad de reparar también, reconocer que a veces la embarramos poniéndonos muy angustiados con un tema y suponiendo que está viviendo alguna cosa, y poder reparar y reconocer ese error que tuvimos. Y todo esto yo siento que favorece los vínculos, favorece las relaciones y permite tener conversaciones mucho más bidireccionales y mucho más transparentes. Eduardo, ¿sabes qué me encantó de ustedes dos? Que en varios momentos de la conversación ustedes contaron que han sentido miedo, que les ha costado mucho adoptar conductas que exigen un cambio de chip o superación de estereotipos en su relacionamiento con otras personas. Es decir, no estaban ustedes ahí dándoselas de personas que se ponen a conversar con los niños, niñas y adolescentes como seres perfectos. No, ustedes se mostraron frágiles, con incertidumbres y con posibles equívocos. Creemos que, de verdad, los adultos debemos empezar a permitirnos ser más vulnerables. Primero porque nos quita ese lugar de poder que en algún momento conversamos, pero también porque cuando nos permitimos ser frágiles o vulnerables, nos podemos conectar con las otras personas, particularmente con los niños y con las niñas, desde una manera mucho más auténtica. Y entonces, cuando logramos esa vulnerabilidad y esa transparencia, de alguna manera se rompen las barreras para que la comunicación y el vínculo sea mucho más directo. Cuando somos muy rígidos como adultos o como personas, pues entonces los límites son tan fuertes que no nos permite expandirnos y crecer. No nos las sabemos todas, atrevámonos a aprender y atrevámonos a decir, oiga, no sé qué contestar. Y ahí se construye el vínculo y el poder de la comunicación. Paulina, viendo el video podcast, me estuve preguntando si esas conversaciones tienen que ser provocadas necesariamente por nosotros los adultos, sea que tengamos o no alguna sospecha de que algo puede estarles ocurriendo a los niños, niñas y adolescentes con los que interactuamos.
Sí, yo siento que eso tiene que ver mucho con la educación para la sexualidad y la afectividad, que creemos que solo se puede empezar a desarrollar a partir de ciertas edades. Entonces, si nosotros queremos llegar a tener esas conversaciones, creo que hay un camino que se debe ir desarrollando desde que son más chiquitos. Como que se va preparando el terreno para que el niño sienta que en su casa se puede hablar de todos los temas y que en su casa siempre han estado abiertos a que él pueda hacer todo tipo de preguntas. Porque si de un momento a otro nunca se ha hablado en casa de este tema, nunca hemos hablado de las partes privadas ni públicas, nunca hemos hablado de los genitales, ni hemos hablado, digamos, como de todo este desarrollo propio de la sexualidad, pues yo no puedo llegar de un momento a otro a empezar a abordar al niño porque va a ser muy extraño para él este tipo de conversación. Entonces sí creo que los adultos debemos estar preparados para conocer las etapas de desarrollo, para conocer cómo se desarrolla esa sexualidad en todas sus dimensiones y poderlo nombrar en casa y poderlo acompañar con libros y con didácticas para que cuando llegue el momento de las preguntas más difíciles se pueda hacer de una manera súper tranquila, súper honesta, ¿cierto? Donde se tenga el permiso de preguntar. Tomé atenta nota, Eduardo, de lo que dijiste a las niñas de la generación Eureka. No hay temas vedados, lo dijiste con mucho énfasis, no hay temas vedados, no hay ningún tema vedado. Lo que sí hay es maneras pertinentes y oportunas de abordar temas difíciles y complejos con niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta su desarrollo cognitivo, su contexto, su edad, el entorno familiar y otros factores. ¿Eso qué implica en la vida cotidiana? Sí, esto es fundamental, Carlos Alberto. Tenemos que permitirnos como sociedad romper el tabú de ciertos temas, sobre todo relacionados con la sexualidad. Porque estamos tan asustados de abordar este tema que preferimos no hablarlo. Y como lo decía Paulina, lo que no se habla, no se trata. Y si no se trata, pues pasan un montón de cosas y ni cuando fuimos niños o niñas, ni como adultos desarrollamos las habilidades para poder transitar por situaciones así de complejas. Entonces nuestra propuesta es, tenemos que aprender a hablar con nuestros niños y con nuestras niñas de absolutamente todo, de acuerdo, como decías tú, a su etapa de desarrollo. Nosotros en la propuesta que tenemos, una de las estrategias de las que hablaba Paulina para tener conversaciones con los niños y con las niñas, es que cuando los chiquitos nos hacen preguntas, normalmente saben un poquito o mucho de lo que nos están preguntando. Entonces, es importante que nosotros podamos contestar esas preguntas, por ejemplo, con otras preguntas, para que podamos tener un marco de cuál es el verdadero interés que tiene el niño y la niña. Y con esa información vamos a poderle dar una respuesta que se ajuste a su etapa de desarrollo, al contexto en el que está, a sus capacidades cognitivas, porque por supuesto, aunque hay que hablar de todo, hay ciertos abordajes que un niño de 5 años no necesita saber que de pronto uno de 12 sí necesita. Entonces ahí implica una habilidad, un sentido común, pero como decía Paulina también, un proceso de formación de parte de los adultos de las etapas de desarrollo para saber qué contestar y cómo contestar en esas conversaciones, pero apostándole a que se hable de todo, porque hablando de todo es que se construye el vínculo y esa confianza es muy importante para esos momentos que esperamos que no se presenten, pero que se pueden presentar donde, oiga, está pasando, el niño o la niña le dice al papá o a la mamá, está pasando algo que no está, donde no me estoy sintiendo cómodo y donde los adultos tenemos que implementar unas respuestas y unos mecanismos, pero eso solo va a pasar si hay confianza y vínculo. Paulina, tengo la percepción de que los adultos, cuando decidimos comentar estos temas con niños, niñas y adolescentes, anhelamos encontrar un momento adecuado, en un lugar específico y con privacidad. Pero con bastante frecuencia somos proclives a encontrar justificaciones para aplazar esas conversaciones. Quizá porque nos da miedo tener esas conversaciones, nos da miedo asumirlas. ¿Cómo propiciar esas conversaciones sin solemnidad, pero sí oportuna y creativamente, Paulina?
Pues mira que sí creo que pasa porque obviamente le tenemos resistencia a eso, ¿no? Entonces los papás están esperando que solo sea el colegio el que se encargue de tener este tipo de espacios y este tipo de conversaciones. Y era lo que venimos diciendo, o sea, estos temas van a surgir de una manera muy genuina y muy natural en los niños si ellos sienten que en su casa están abiertos para este abordaje. Entonces puede ocurrir que están comiendo y el niño de 5 años de repente hace preguntas que a todos les puede decir, pero este no es el espacio. Pero si el niño lo está haciendo desde su inocencia y desde esta sensación que él siente que puede traer las cosas a casa. Entonces creo que es cuestión de que seamos conscientes de que estamos tratando de evadir, de que nos da temor hablar del tema, de que crecimos en generaciones donde era un tabú, ¿cierto? Y ya en la medida en la que somos conscientes de eso, vamos a empezar a bajar un poquito la angustia y los nervios y vamos a darnos cuenta de que no se necesita tampoco tanta creatividad y no se necesitan tantas cosas, sino la naturaleza del ser permite que sea algo que se pueda exponer de una manera tranquila y natural, como dice Eduardo, de acuerdo a las etapas de desarrollo. Entonces, claro, si llega un niño de a los 4 años en media lengua a hacer preguntas sobre un sexo adulto, pues eso ya nos va a hacer ruido, por ejemplo, ¿cierto? Pero los niños, de acuerdo a sus propias edades, ellos van a ir preguntando. Creo que los libros son un material maravilloso que uno puede tener en casa, que van a permitir que los niños abran y tal vez se acerquen a ti y pregunten de acuerdo a la edad, pero no tú estar como de pronto voy a preguntarle esto, voy a preguntarle lo otro, porque creo que eso ya es rígido y acartonado. Se va a ir dando. Me fascinó mucho también de la conversación en este video podcast de Eureka que ustedes nos invitaron a los padres, madres, cuidadores, a los maestros, a las maestras a aprender y a reconocer y a tomar nota de comportamientos, actitudes y expresiones corporales con las cuales los niños, niñas y adolescentes nos hablan a toda hora a medida que avanzan en su desarrollo y crecimiento. Recuerdo el ejemplo de que no siempre están dispuestos o están a gusto con que les abracemos o les apechichemos, Eduardo. Muchas veces nos morimos de amor por ellos y por ellas y les abrazamos, pero no siempre están dispuestos para eso. A ver, Carlos Alberto, yo creo que es, por un lado, lo que tú estás diciendo es muy importante. Aprender a leer las señales no verbales de los niños y las niñas es fundamental. Y no solo de los niños y las niñas, sino de todos los que saben, la comunicación es mucho más que las palabras. De hecho, hay un porcentaje muy alto que está más relacionado a nuestras expresiones gestuales, la posición de los hombros, el tono, la velocidad de nuestra voz, etcétera, que está diciendo mucho más que las palabras. Entonces, por un lado, creo que es fundamental lo que tú decías, aprender a leer esos códigos. Pero por el otro lado, también los adultos tenemos que aprender a desaprender muchas cosas que ya tenemos incorporados en nuestros sistemas. Por ejemplo, los adultos tenemos el poder de abrazar a los niños cuando queramos. Así se anda, es que es mi hijo, yo tengo la capacidad y lo quiero llenar de besos porque es que me derrito de amor por él. Maravilloso, pero tenemos que aprender a respetar el espacio corporal de los niños, por ejemplo, en este caso, para que los niños en el futuro, en situaciones de riesgo, puedan exigir ese respeto. Y eso es clave. Por ejemplo, el tema de las cosquillas. Es típico que uno le está haciendo cosquillas a un niño y el niño está, o la niña está toteada de la risa y grita, no más, no más. Y uno, no, sí más, y sigue. Pues no, a uno le están diciendo que no más. Y es el momento de parar. Sí, que de pronto es poco divertido, puede ser. Pero es ahí, en esa autorregulación del adulto, donde podemos enseñarle al niño que tiene la capacidad de poner límites. Porque al final, una de las cosas que buscamos, además de formar adultos y adultas en Tita Visita, también buscamos empoderar a los niños y a las niñas para que sepan que tienen la capacidad de poner límites, la capacidad de decir no, la capacidad de alzar la voz cuando lo necesitan y, por supuesto, también la capacidad de ir y pedir ayuda. Entonces, acá uno de los retos más grandes es el aprendizaje de los adultos, porque los niños y las niñas aprenden facilísimo. Los adultos nos demoramos un poco más. Sí, necesitamos desaprender muchas cosas
y necesitamos recomponer las cargas como tú lo señalas. En el último minuto, les invito a motivar a quienes nos han visto y escuchado esta mañana a que busquen el video podcast del canal Eureka que hemos estado comentando hoy para entender mejor el trabajo que ustedes hacen desde el proyecto Tita de Visita, trabajo que hacen sin cámaras enfrente todos los días. Hay muchas maneras de aprender, ¿cierto? Y creo que esta conversación que tenemos con las niñas es como tan natural y tan real que se van a sentir identificados con esas situaciones que experimentan como papás o eso que han escuchado en la voz de sus hijos. Entonces yo creo que debemos estar abiertos a nutrirnos, a aprender nuevas cosas para saber acompañar a nuestros hijos en cada etapa que ellos están atravesando, porque lo que más queremos nosotros como papás es que nuestros hijos no vivan situaciones de riesgo que los dejen marcados para toda la vida. Entonces sí creo que este espacio nos va a permitir tener información importante para que guardemos en esa maletica de papás, de mamás, de abuelos y de maestros, porque necesitamos muchas herramientas para proteger a la infancia. Y creo que esa conversación brinda muchas herramientas. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que una de las herramientas más claras y evidentes que uno puede tomar de esa conversación tan poderosa es ver, por un lado, cómo Paulina y yo nos atrevemos a tocar ciertos temas sin tapujos, pero de manera muy cuidadosa, y cómo la conversación, que está muy relacionada a lo que inicialmente decías, Carlos Alberto, nosotros no estamos hablando todo el tiempo con Giselle, que es la otra adulta, sino que nos conversamos mucho con estas niñas de la generación Eureka, porque esa es la apuesta, cómo permitirnos tener conversaciones honestas y sinceras. Entonces ahí pusimos en práctica varias estrategias como las historias, las metáforas, el juego, y creo que eso puede ser muy útil para los papás, las mamás, los adultos cuidadores que estén viendo este programa, para que vayan a ver nuestra conversación de frente con mente, que les puede llegar a ser muy, muy útil, porque al final, como dijo Paulina hace un tiempo, lo más importante es atrevernos a aprender, y para eso pues toca tomarse el trabajo de estudiar y estar abiertos. Muchísimas gracias a ustedes dos por habernos acompañado hoy en Audiencias Capital. Y la invitación a las audiencias para que visiten la página de Tita de Visita, en donde encontrarán toda la información sobre lo que hacen Eduardo y Paulina todos los días. E invitación de nuevo a que vean la conversación de la que hemos estado hablando hoy aquí en este capítulo de Audiencias Capital. Hasta la próxima y muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Hasta luego. Gracias, Carlos Alberto. Que estén bien. Que estén bien. En Canal Capital queremos resolver tus inquietudes. Por eso tenemos para ti los siguientes canales de atención para atender todas tus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones. 1. Nuestras oficinas en la Avenida El Dorado número 6663, piso 5 en la ciudad de Bogotá. 2. Nuestra página web canalcapital.gov.co en la sección Atención y Servicios a la Ciudadanía, opción PQRSD. 3. Nuestro chat virtual, ubicado en la parte inferior de nuestro sitio web. 4. El correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. 5. El sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha. 6. Nuestra línea telefónica +57 601 457 8300, extensión 5013, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. Nuestro canal de WhatsApp +57 320 901 2473 o nuestra página de Facebook @Canal Capital Oficial. Canal Capital, en el corazón de tu opinión. Llegamos al final de este capítulo de Audiencias Capital. Hoy hablamos sobre la importancia de abrir espacios de diálogo sincero con los niños, niñas y adolescentes, de escuchar sus voces y de acompañarlos con respeto, con empatía y con confianza. Agradecemos a Eduardo y a Paulina del proyecto Tita de Visita por compartirnos su experiencia y recordarnos que conversar también es una forma de cuidar. Les invitamos a volver a ver este programa y todos los capítulos anteriores en nuestra
nuestras plataformas digitales y por supuesto a que nos escriban al correo defensoría@canalcapital.go.co con sus opiniones, preguntas y sugerencias. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.